Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre crisis ambiental y sustentabilidad. Dentro de este se encuentran los procesos naturales modificados por el hombre y engloba algunos temas como son la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Se produce cuando las emisiones contaminantes de las fábricas, automóviles o calderas de calefacción entran en contacto con la humedad de la atmósfera. Estas emisiones contienen óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y trióxido de azufre, que al mezclarse con agua se transforman en ácido sulfuroso, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Este proceso también sucede de forma natural a través de las erupciones volcánicas. Los ácidos resultantes se precipitan a la Tierra en forma de lluvia o nieve con consecuencias muy negativas. Por un lado, los daños a la naturaleza en forma de acidificación de suelos, lagos y mares con el consiguiente perjuicio para la flora y la fauna terrestre y marina. Por otro lado, la lluvia ácida provoca también la corrosión de elementos metálicos, edificios, puentes, torres y otras estructuras, y la destrucción del patrimonio humano realizado en piedra caliza, edificios y construcciones históricas, estatuas, esculturas, etc. La lluvia ácida en sí no es perjudicial para el ser humano, es decir, el contacto de la piel con el agua o la nieve contaminada no supone un riesgo para la salud. Sin embargo, los gases que provocan esta lluvia sí son nocivos. Estos gases, que contienen partículas de sulfato y nitrato que son transportadas por el viento e inhaladas por las personas, pueden provocar enfermedades respiratorias. El efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Se produce cuando determinados gases retienen una parte de la energía que emite el suelo al calentarse por la radiación del sol. El problema sucede cuando esos gases de efecto invernadero aumentan en la atmósfera. La disminución de la producción agrícola y ganadera traerá consigo la... ¿Qué es el ozono? La capa, que tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros, envuelve a todo el planeta como una burbuja y actúa como filtro contra la dañina radiación ultravioleta, que es producida por el Sol. La estratosfera es la parte de la atmósfera que se encuentra arriba de la troposfera. Empieza a unos 10 o 20 kilómetros sobre el nivel superficial y continúa hasta alcanzar los 40 o 50 kilómetros. El ozono estratosférico difiere del ozono superficial. El ozono superficial se produce por la industria y las emisiones vehiculares en combinación con ciertas condiciones climáticas. Es parte del smog fotográfico y, como un gas irritante, puede causar... Importancia de la capa de ozono. La capa de ozono es vital para la Tierra porque actúa como filtro de la radiación UV, que puede tener impactos severos sobre la salud humana y el medio ambiente del planeta. Si las moléculas de ozono se reducen más rápido de lo que pueden recuperarse por las nuevas moléculas de ozono que la naturaleza produce, el resultado es un déficit de ozono. El agotamiento de la capa de ozono resulta en una reducción de su capacidad protectora y, por ende, en una mayor exposición de la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. Cambio climático. ¿Qué es? Se le llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos, la temperatura, precipitaciones, nubosidades, etc., a muy diversas escalas de tiempo. Una de las causas es el aumento de gases de efecto invernadero, por ejemplo el dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno, generados por la quema de combustibles fósiles, el tratamiento de aguas residuales, el exceso de fertilizantes, entre otras. Otra de las causas son la deforestación, la sobrepoblación y la destrucción de ecosistemas marinos. Una de las consecuencias es la desertificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Una de las consecuencias más grandes son los fenómenos meteorológicos como los huracanes, los ciclones, las lluvias, las sequías extremas o las inundaciones, así como la muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales y la alteración de los ciclos. Ahora hablemos de las actividades humanas que ocasionan el deterioro ambiental. Erosión. La erosión del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre como consecuencia del impacto de acciones geológicas, como las corrientes de agua o de deshielos, climáticas, como las lluvias o los vientos intensos, o por la actividad del ser humano, como la agricultura, la deforestación,
la expansión de ciudades, entre otros. La deforestación es un proceso provocado por la acción humana en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. Llega a dañar los ecosistemas, a una pérdida de biodiversidad y a la aridez en el terreno. Además, se evita la fijación de dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. La caza pudo haber sido necesaria para la supervivencia humana en tiempos prehistóricos, pero hoy en día la mayoría de los cazadores acechan y matan animales solo por el placer de hacerlo, no por necesidad. Esta forma innecesaria y violenta de entretenimiento separa familias de animales y deja un sinnúmero de animales huérfanos o gravemente heridos cuando los cazadores no alcanzan su objetivo. Entre las principales causas que provoca la caza furtiva se encuentran la obtención de carne, el comercio de mascotas, el uso de partes de sus cuerpos como productos medicinales o como uso ornamental. Los cazadores furtivos aniquilan lentamente cada especie que persiguen, por lo que el 98% de las especies víctimas de esta masacre tienen poblaciones decrecientes. El tráfico de especies es una actividad ilegal que se lleva a cabo tanto de manera nacional como internacional y puede provocar que muchas plantas y animales desaparezcan. El tráfico de especies mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros al año. Alrededor de 100 tigres, 20.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados cada año para traficar con sus huesos, piel, colmillos y cuernos. Cada año se comercializan de forma ilegal 1.5 millones de aves vivas. El tráfico de especies no solo cobra vidas animales, sino también vidas humanas, pues en los últimos 10 años casi 1.000 guardaparques han sido asesinados defendiendo a elefantes, rinocerontes y otras especies contra los cazadores. Extinción de especies. Extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o grupo de taxones. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Los seres humanos han contribuido acelerando las tasas de extinción natural a causa de nuestro rol en la pérdida de hábitat, en el cambio climático, en las especies invasoras, en las enfermedades, en la pesca excesiva y en la caza. Contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía. Existen varios tipos de contaminación, por ejemplo la contaminación del aire, del agua, la atmosférica, del suelo, visual, acústica, etc. Estas son causadas por acciones que genera el ser humano. Incendios. Los incendios forestales tienen impactos complejos sobre los procesos ecológicos, debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje como las diferentes respuestas de la vegetación. Los impactos de los incendios van a depender de la intensidad, recurrencia y duración del incendio forestal. Estos efectos pueden ser directos, tales como pérdida de animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo. Los efectos indirectos, por su parte, van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento de represas y deslizamientos de tierra. La sobreexplotación de recursos se define como el impacto devastador, excesivo, irracional, inconsciente e insostenible de las actividades humanas sobre los recursos naturales del planeta. Las causas son la tala indiscriminada de árboles que produce la deforestación, la sobrepesca o pesca excesiva que arrasa con el fondo marino y destruye hábitats y especies, y la extracción de cantidades inmensas de combustibles fósiles como petróleo, gas natural y carbón. Una de las consecuencias más graves es la desaparición de hábitats necesarios para la flora y la fauna y por tanto la extinción de especies o la contaminación del aire. La crisis ambiental es un tema que a todos nos debería de importar, ya que el medio ambiente en el que vivimos está experimentando cambios, los cuales ponen en riesgo nuestra continuidad. Por ello debemos seguir políticas sustentables. Las principales consecuencias de la crisis ambiental es el calentamiento global, la reducción de la biodiversidad, los efectos negativos en la salud y la escasez de recursos. Aquí presentamos una de las soluciones más simples, tal como lo es el consumo responsable, es decir, optimizar el agua que se usa para el consumo humano, por ejemplo, o industrial, agrícola, pecuario, minero, entre otros, la reducción de residuos por personas y la educación ambiental, ya que esta es la base para cuidar el medio ambiente. Sustentabilidad.
La sustentabilidad es en realidad un proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el consumo de los mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras. Ahora mencionaré algunas ideas de algunos casos mostrados anteriormente que, si bien no son todos, pueden ayudar mucho más de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, con la lluvia ácida. La única manera de detener la lluvia ácida es reduciendo las emisiones contaminantes que la provocan. Esto supone apostar por fuentes de energía renovables y disminuir el uso de combustibles fósiles en el sector industrial, automovilístico y en el día a día de cada ciudadano. Para evitar la erosión y el desgaste del suelo debido al accionar del humano, la mejor solución es la prevención y el desarrollo de actividades como el uso sostenible de la tierra, que puede ayudar a reducir los impactos de la agricultura y de la ganadería y evitar la degradación del suelo por la pérdida de nutrientes. La reforestación, que es la plantación de árboles y de plantas que favorece la restauración de los ecosistemas y el mantenimiento del suelo. La plantación de vegetación, que es fomentar la plantación sostenible en territorios expuestos o zonas donde hubo despliegue de maquinaria para la construcción, ayuda a estabilizar el terreno y sus nutrientes. Y la construcción de canales de desagüe. En zonas donde el suelo tiene poca capacidad de absorción, los desagües pueden ayudar a canalizar el agua para evitar inundaciones. Y muchas gracias por ver este video. No olviden darle like.